Cuando una madre de 68 años fue engañada por sus dos hijos para firmar papeles en su propia casa en Puebla, México, la echaron a un establo abandonado sin luz ni agua. Esta crueldad ocurrió por primera vez en 40 años en la comunidad guatemalteca de esta región. Ella descubrió en 8 días lo que le quitaron: la propiedad de la tierra que cultivó por 40 años, su identidad legal cuando sus hijos esparcieron rumores de que era inmigrante ilegal, y su vida al no tener dinero para comprar insulina, mientras su nieto de 7 años la veía morir poco a poco. Su nombre es Soledad Shicum de Vázquez. Durante 40 años cuidó un huerto de manzanas de 3 hectáreas. Su esposo murió hace 3 años, dejándole 2 hijos alcohólicos y endeudados, y un nieto huérfano que ella debe proteger. Ella les dio todo a sus hijos. ¿Y ellos cómo le pagaron? Con traición. Si estás viendo esto y sientes miedo de que la vejez sea una carga, de ser despreciada y abandonada por tus hijos, miedo de ser vulnerable sin poder para defenderte de la injusticia, miedo de que, si tu familia te traiciona, tu vida termine en silencio y humillación. Estás equivocada. Lo que crees que terminó no ha terminado. Solo es el momento más oscuro antes del amanecer. Y el siguiente capítulo puede ser el más poderoso de toda tu vida. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Soledad Vázquez abrió los ojos. 40 años trabajando en el huerto le habían enseñado a despertar con el primer rayo de luz. Se sentó en la cama despacio, sintiendo el dolor familiar en las rodillas, ese recordatorio de décadas agachada entre los árboles de manzanas. Lo primero que hizo fue alcanzar el frasco de insulina del pequeño refrigerador junto a su cama. Preparó la jeringa con manos expertas y se inyectó en el brazo. La diabetes era su compañera desde hacía 5 años, pero la manejaba con disciplina. Tenía a Mateo que cuidar. No podía fallar. Se vistió con su falda oscura y una blusa bordada que había traído de Guatemala hacía más de 40 años. Se puso el rebozo y caminó hacia la cocina. Mateo estaba sentado en el piso con su cuaderno de dibujos. El niño de 7 años no levantó la vista. Dibujaba figuras oscuras otra vez. Sombras sin rostro. Caminos que no llevaban a ninguna parte. Una casa rodeada de nubes negras. Soledad se arrodilló junto a él y le acarició el cabello. Kulbil Likig, Walaj, le dijo en mam, el idioma de sus ancestros. Buenos días, mi niño. Mateo la miró con ojos enormes, pero no respondió. Nunca lo hacía con otras personas, y últimamente tampoco hablaba mucho con ella. El cruce desde Guatemala hacía 1 año lo había marcado. Las pesadillas cada noche, los silencios largos, el miedo detrás de cada sonido inesperado. Preparó desayuno simple, frijoles, tortillas hechas a mano, un poco de queso. Comieron en silencio, ese silencio cómodo entre 2 personas que se entienden sin palabras. Después tomó la canasta de mimbre y salió hacia el huerto con Mateo, siguiéndola como su sombra. El amanecer pintaba el cielo de septiembre con tonos rosados. El aire olía a tierra húmeda y fruta madura. Soledad caminó entre los manzanos que ella y Tomás habían plantado hacía tantos años. Tocó la corteza áspera de uno de los árboles más viejos. «Buenos días, mis niños», les dijo a los árboles, como todas las mañanas. «Gracias por otro día». Mateo recogía manzanas caídas en silencio. De vez en cuando miraba a su abuela con esa expresión que mezclaba amor y miedo de perderla. Ella era todo lo que le quedaba. Mientras trabajaban, Soledad sintió una inquietud extraña, una sensación que no podía nombrar, pero que le erizaba la piel. Se detuvo, miró hacia la casa, luego hacia el camino. Todo parecía normal, demasiado normal.
Tomás, susurró hacia el cielo, si me estás escuchando, protégenos, protege a este niño. Siento que algo malo viene. Solo el viento respondió, moviendo las hojas. Regresaron cerca del mediodía. Soledad preparaba la comida cuando escuchó el motor de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Se asomó por la ventana. Una camioneta blanca se detenía frente a la casa. Bajaron dos hombres, uno alto con barriga de cerveza, el otro más delgado vestido con ropa que intentaba parecer elegante. Los acompañaba un tercer hombre en traje. El corazón de Soledad se apretó. Jorge, Rubén, sus hijos. Hacía meses que no los veía, y traían a un desconocido. Algo en su instinto le gritó, «Corre, no los dejes entrar». Pero eran sus hijos. ¿Cómo tenerles miedo a sus propios hijos? Mateo dejó de dibujar. Miró hacia la ventana y luego a su abuela con esos ojos que sabían reconocer el peligro. Las puertas de la camioneta se abrieron. Soledad, sin saberlo, estaba a punto de vivir el peor día de su vida. Soledad abrió la puerta con manos temblorosas. Jorge entró primero sin saludar, oliendo a alcohol y cigarro, aunque apenas era mediodía. Rubén lo siguió, mirando hacia cualquier lado menos a los ojos de su madre. El tercer hombre, vestido con un traje gris barato, cargaba un portafolio de piel sintética. «Mamá, tenemos que arreglar unos papeles del huerto», dijo Jorge sin preámbulos. Su voz sonaba tensa, apurada. «Es importante». «¿Papeles?» Soledad se limpió las manos en el delantal. «¿Qué papeles, hijo? Del huerto, de la herencia de papá». Jorge señaló al hombre del traje. «Él es el contador Vega. Vino a ayudarnos a ordenar todo». El tal Vega extendió una mano húmeda que Soledad estrechó por cortesía. «Señora, mucho gusto. Vine a explicarle algunos asuntos fiscales pendientes». Se sentaron en la mesa de la sala. Jorge apartó bruscamente los dibujos de Mateo. El niño se había escondido detrás del sofá, observando con sus ojos enormes. «Mira, mamá», empezó Jorge mientras Vega sacaba documentos del portafolio. «Papá dejó las cosas mal hechas, no pagó impuestos correctamente. Si no arreglamos esto ahora, Hacienda puede quitarnos el huerto completo». «¿Quitarnos?» El corazón de Soledad se aceleró. «Pero tu papá siempre pagó todo». «Eso creía él», interrumpió Rubén. Su voz sonaba forzada, como recitando algo ensayado. Pero se equivocó en unos cálculos. «Por eso necesitamos reorganizar la propiedad, para protegerla». El contador Vega extendió varios documentos frente a Soledad. Las páginas estaban llenas de palabras largas en letra pequeña. Usufructo vitalicio, transmisión de dominio, acta de división de bienes. «¿Qué dice aquí?» Soledad buscó sus lentes viejos en el bolsillo del delantal. Incluso con ellos, las letras bailaban frente a sus ojos. «Es un acuerdo de división», explicó Vega con voz monótona, hablando demasiado rápido. «Básicamente, dividimos la propiedad entre usted y sus hijos, de manera que Hacienda no pueda reclamar. Usted mantiene su derecho a vivir aquí. Ellos administran la parte productiva. Todos ganan. Pero yo no entiendo bien». Soledad intentó leer la primera página. Las palabras legales eran como un idioma extranjero. «No tiene que entender todo, mamá», dijo Jorge con impaciencia. «Para eso está el contador. Solo necesitamos que firmes aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas con X rojas. «¿Y si leo despacio primero?» «No hay tiempo». Jorge golpeó la mesa. El sonido hizo que Mateo se encogiera detrás del sofá. «El plazo vence mañana. Si no firmamos hoy, perdemos todo. ¿Eso quieres? ¿Que nos quiten la casa de papá?» Soledad miró a Rubén buscando apoyo. Su hijo menor evitó su mirada. «Mamá», dijo Rubén suavemente, «es solo un trámite. Todo queda igual. Tú sigues viviendo aquí. Solo estamos organizando las cosas correctamente». El contador Vega le puso una pluma en la mano. «Señora,
Si gusta puede poner su huella digital aquí. Es más fácil que firmar. Algo en las entrañas de Soledad gritaba que esto estaba mal. Pero era su hijo Jorge, su hijo Rubén. ¿Por qué le mentirían sus propios hijos? ¿Seguro que todo está bien?, preguntó con voz pequeña. Seguro, mamá. Jorge ya estaba guiando su mano hacia el papel. Solo presiona tu dedo aquí. Soledad cerró los ojos y presionó su huella en tinta morada sobre la línea indicada. Una vez, 2 veces, 3 veces en diferentes páginas. Cuando terminó, Vega guardó los documentos rápidamente en el portafolio. Jorge se levantó de inmediato. Listo. Ya está. Ya te llamamos, mamá. Pero, ¿no me dan una copia? Te la mandamos después, dijo Rubén desde la puerta, ya con un pie afuera. Los 3 hombres salieron. La camioneta arrancó levantando polvo. Soledad se quedó sentada en la mesa vacía, mirando la mancha morada en su dedo pulgar. Mateo salió de su escondite y le tomó la mano. Abuela, susurró, los señores son malos. Era la primera vez que hablaba en 3 días. Y tenía razón. 7 días después, Soledad estaba preparando el desayuno cuando escuchó el motor de la camioneta otra vez. Esta vez, Jorge no venía solo. 2 hombres que Soledad no conocía bajaron con él, trabajadores del pueblo con caras incómodas. Jorge entró sin tocar. Mamá, tienes que salir de la casa. Soledad dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano. ¿Qué? Lo que firmaste la semana pasada fue el acuerdo de división de la propiedad. Jorge sacó papeles doblados del bolsillo de su camisa. La casa principal me corresponde a mí. Tú te quedas con la bodega vieja del otro lado del huerto. Pero yo no entendí eso. Yo pensé, pues pensaste mal. Jorge señaló a los trabajadores. Ellos van a ayudarte a empacar. Lleva solo lo necesario. Ropa, algo de trastes. Lo demás se queda. Jorge, por favor, esta es mi casa. Ya no. Su voz era de hierro. Es legal, mamá. Pregúntale al notario si no me crees. Ya está registrado. Los trabajadores entraron y empezaron a vaciar el pequeño cuarto de Soledad. Uno de ellos, un hombre joven con gorra descolorida, murmuraba disculpas mientras sacaba ropa del armario. Metió todo sin cuidado en 2 maletas viejas que alguien había traído. Mi foto de bodas, dijo Soledad cuando vio que dejaban el marco sobre la cómoda. Por favor. El trabajador la tomó y se la dio. Mateo la apretó contra su pecho. Tienen 20 minutos, dijo Jorge desde la puerta, bebiendo de una petaca plateada, aunque apenas eran las 9 de la mañana. Soledad caminó por la casa que había sido suya durante 40 años. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde había mecido a sus hijos cuando eran bebés. El cuarto donde Tomás había muerto en sus brazos hacía 3 años. Todos se lo estaban quitando. Vámonos, mamá. Jorge la jaló del brazo. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Salieron. Soledad cargaba una maleta, Mateo la otra más pequeña. Comenzaron a caminar por el camino de tierra hacia el fondo del huerto. 200 metros que se sintieron como 200 kilómetros. Jorge los seguía en la camioneta, rodando despacio detrás de ellos como un depredador acechando. Don Armando, el vecino dueño del huerto de al lado, estaba junto a su cerca. Vio pasar a Soledad con su maleta. Su rostro mostró vergüenza, pero no hizo nada. No dijo nada. El miedo a Jorge era más fuerte que la compasión. Cuando llegaron a la bodega, Soledad se detuvo en seco. La estructura era peor de lo que recordaba. Las paredes de madera estaban podridas en las esquinas. El techo de lámina tenía agujeros por donde se veía el cielo. La puerta colgaba de una sola bisagra. «Aquí es», dijo Jorge. «Tu nueva casa. Jorge, aquí no se puede vivir. No hay agua, no hay baño. Hay una llave de agua a 50 metros.
El baño lo haces afuera. Se encogió de hombros. Es lo que hay. Por favor, hijo, ya no soy tu hijo, y tú ya no eres la dueña de nada. Jorge aventó las llaves de la puerta rota al suelo. Ah, y no se te ocurra volver a la casa principal. Si te veo cerca, llamo a la policía por allanamiento. La camioneta arrancó levantando una nube de polvo que los cubrió. Soledad tosió, limpiándose tierra de los ojos. Mateo tiró su maleta y se abrazó a las piernas de su abuela, llorando sin sonido. «Abuela», finalmente logró decir entre sollozos, «¿vamos a morir aquí?» Soledad miró la bodega. Miró el cielo que se veía a través de los agujeros del techo. Miró sus manos arrugadas que habían trabajado toda una vida en este huerto. No tenía respuesta para el niño. Abrió la puerta. Adentro olía a madera podrida y olvido. Había un catre torcido, un balde oxidado. Nada más. «Entra, mi niño», dijo con voz que ya no reconocía como suya. «Esta es nuestra casa ahora». La primera noche fue la peor. El sol se puso rápido y la bodega se llenó de oscuridad absoluta. No había luz eléctrica. Soledad encontró una vela vieja en el balde y la encendió con el encendedor que guardaba para la estufa que ya no tenía. La llama pequeña apenas iluminaba sus rostros. El frío de septiembre en Puebla bajaba a 8 grados en las noches de montaña. A través de los agujeros del techo entraba aire helado. Soledad y Mateo se acostaron juntos en el catre que crujía con cada movimiento. Ella lo cubrió con las 2 cobijas raídas que habían traído, pero igual temblaba. «Tengo sed, abuela», susurró Mateo. No había agua. La llave más cercana estaba a 50 metros según Jorge, pero Soledad no sabía exactamente dónde. Además, no tenía recipiente para cargarla. El balde tenía un agujero en el fondo. «Mañana buscamos agua, mi niño». «Aguanta un poquito». Mateo lloró toda la noche. No el llanto fuerte de un berrinche, sino ese llanto silencioso y roto de un niño que ha perdido la esperanza. Soledad lo mecía y le cantaba canciones en mam que su propia madre le había cantado, pero nada lo consolaba. Al amanecer, el problema real se hizo evidente. Soledad abrió su maleta y sacó el frasco de insulina. Lo sostuvo contra la luz. El medicamento necesitaba mantenerse frío. Sin refrigerador, perdería efectividad en días. Ya podía sentirlo, el mareo leve, la sed constante, la visión que empezaba a nublarse. Su nivel de azúcar estaba descontrolado. «Tengo que conseguir hielo», murmuró. «O encontrar un refrigerador. Pero no había dinero para hielo. No había nadie cerca que le prestara su refrigerador. Estaba sola. Decidió buscar agua primero. Tomó a Mateo de la mano y caminaron siguiendo el sonido lejano de una llave goteando. Encontraron la toma en la cerca de don Armando. El vecino estaba regando sus duraznos. «Don Armando», llamó Soledad. «¿Me permite usar su llave? Solo un poco de agua para el niño». El hombre la miró con pena, pero también con miedo. «Señora Soledad, yo quisiera ayudar, pero don Jorge dijo que, por favor, el niño tiene sed». Don Armando dudó. Miró hacia la casa principal como verificando que Jorge no estuviera mirando. Finalmente asintió. «Rápido. Y no diga que yo le di permiso». Soledad llenó una botella de plástico que encontró tirada. El agua estaba tibia y sabía a tierra, pero era agua. Mateo bebió desesperado. Los siguientes 3 días fueron un ciclo de miseria. Soledad intentó vender tortillas en el pueblo, pero su cuerpo ya estaba fallando. Los mareos eran constantes. Una mañana se desmayó brevemente mientras amasaba. Mateo gritó asustado y ella despertó en el piso de tierra. «Estoy bien, mi amor. Solo me mareé un poco». Pero no estaba bien, y Mateo lo sabía. El niño dejó de hablar completamente. Ni siquiera en mam.
Se comunicaba solo señalando. Sus dibujos se volvieron más oscuros, figuras sin cara, casas en llamas, lluvia que caía y caía sin parar. La tercera noche, Soledad despertó con el catre mojado. Mateo había orinado dormido, algo que no hacía desde que tenía 4 años. El niño estaba acurrucado lejos de ella, avergonzado, temblando. «No pasa nada, mi niño». Soledad lo abrazó aunque estaba empapado. «No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Pero la regresión del niño era obvia. El trauma del cruce desde Guatemala, que había empezado a sanar, regresó con fuerza. Las pesadillas cada noche, los gritos dormido, el miedo en sus ojos cada vez que escuchaba un motor acercarse. El cuarto día amaneció con niebla. Soledad abrió los ojos y no pudo ver claramente. Todo estaba borroso, como si mirara a través de agua sucia. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. «Mateo», logró decir. «Mateo, ayúdame». El niño despertó y vio a su abuela tratando de levantarse y cayendo. Sus ojos se llenaron de terror absoluto. Y entonces, por primera vez en días, Mateo abrió la boca y gritó. El quinto día, Soledad decidió intentar vender algo en el mercado de San Vicente. Amasó tortillas toda la madrugada con la poca harina que le quedaba. Sus manos temblaban tanto que las tortillas salieron disparejas, pero era lo único que sabía hacer. Llegó al mercado antes del amanecer y montó un puesto improvisado con una caja de cartón. Puso las tortillas apiladas en un trapo limpio. Mateo se sentó en el suelo a su lado, dibujando en silencio. Los otros vendedores llegaron y montaron sus puestos coloridos. Nadie saludó a Soledad. Una mujer que vendía nopales, que antes siempre le había sonreído, ahora desviaba la mirada. En 4 horas, Soledad vendió solo 3 tortillas. Ganó 15 pesos. No alcanzaba ni para comprar más harina. «Señora», llamó a un hombre que pasaba. «¿No gusta tortillas frescas? Recién hechas esta mañana». El hombre la miró de arriba a abajo y siguió caminando sin contestar. Al mediodía, doña Petra llegó al mercado. Era la dueña de la tienda de abarrotes más grande del pueblo, una mujer entrada en años con lengua de víbora. Se acercó al puesto de verduras junto al de Soledad. «¿Ya viste a la guatemalteca?», dijo doña Petra en voz alta, lo suficiente para que Soledad escuchara. «Dicen que es ilegal. Por eso sus hijos la corrieron». «¿En serio?», preguntó la vendedora de verduras. «Claro. Y ese niño que trae lo cruzó de contrabando. Pobrecito, pero pues, no es nuestro problema, ¿verdad?». Soledad apretó los puños. Quiso levantarse y decir que tenía 40 años viviendo legal en México, que Mateo había nacido en Tapachula, que tenía papeles. Pero su voz no salió. ¿De qué servía defenderse si nadie quería escuchar? Los rumores se esparcieron rápido. Para la tarde, varias personas pasaban mirándola con desconfianza. Una señora hasta jaló a su hija del brazo cuando la niña se acercó a ver los dibujos de Mateo. Soledad empacó sus tortillas y caminó a la carnicería. Necesitaba, aunque fuera un hueso, para hacer caldo. «Don Lupe», le dijo al carnicero, «¿me puede vender a crédito? Le pago la próxima semana». El hombre negó con la cabeza. «Lo siento, señora. Don Jorge me dijo que no le venda nada a usted. No puedo arriesgarme. Pero el niño necesita comer. Lo siento». El carnicero le dio la espalda. En la farmacia fue peor. Soledad puso sus últimos 15 pesos en el mostrador. «Necesito insulina», dijo a la empleada joven detrás del cristal. «Mi nivel de azúcar está muy alto». La muchacha revisó el precio en la computadora. «Son 180 pesos. Solo tengo 15. ¿Me puede dar aunque sea un poco?» «Sin dinero completo. No hay medicamento. Es política de la tienda. Por favor, me voy a morir sin la insulina. Lo siento, señora».
La empleada ya estaba atendiendo al siguiente cliente. Soledad salió de la farmacia con los 15 pesos todavía en la mano. El sol de mediodía golpeaba brutal. Mateo arrastraba los pies, exhausto y hambriento. Caminaron las 2 horas de regreso a la bodega. A mitad del camino, pasó la camioneta de Jorge. Aceleró al verla, levantando una nube de polvo que los cubrió completamente. Soledad tropezó y cayó de rodillas en el camino de tierra. Y ahí, en medio del polvo y el calor, con su nieto mirándola con ojos llenos de terror, Soledad finalmente se quebró. Lloró. Lloró como no había llorado en años, sollozos que le salían del pecho y le dolían en las costillas. «Perdóname, mi niño», dijo entre lágrimas. «Abuela no puede protegerte. No puede ni darle de comer. Perdóname». Mateo se arrodilló y la abrazó. Llegaron a la bodega cuando el sol se ponía. Soledad se acostó en el catre sin cenar. No tenía fuerzas ni para quitarse los zapatos. Tomás susurró hacia el techo lleno de agujeros. «Ya no puedo más. ¿Por qué me dejaste sola?». Se durmió sin respuesta. Al amanecer del 8º día, Mateo despertó y sacudió a su abuela. Ella no respondió. Mateo sacudió a su abuela una vez más. Nada. Su piel estaba fría y sudorosa. Respiraba, pero muy despacio, como si cada aliento le costara demasiado esfuerzo. El niño de 7 años miró alrededor de la bodega vacía. No había nadie cerca. La casa principal estaba a 200 metros, pero ahí vivía el hombre malo. Don Armando estaba lejos. El pueblo estaba a 2 kilómetros, pero su abuela se estaba muriendo. Mateo salió corriendo. Sus pies descalzos golpeaban el camino de tierra. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Tropezó con una piedra y cayó, raspándose las rodillas. Se levantó sin mirar la sangre y siguió corriendo. «¡Ayuda!», gritó con voz ronca por los días de silencio. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Un hombre en bicicleta pasó a su lado. Mateo le gritó. El hombre aceleró sin detenerse. Mateo siguió corriendo. Le dolían las piernas, le ardían los pulmones, pero no paró. Llegó a la plaza del pueblo llorando y gritando. La gente lo miraba, pero nadie se acercaba. Era el niño ilegal, el niño de la guatemalteca. Vio un letrero, Centro Comunitario Santa María de Guadalupe. Don Armando le había dicho que ahí ayudaban a gente pobre. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta y entró. Una mujer mayor estaba dando una clase a un grupo de señoras. Enseñaba a leer. Tenía el cabello gris, lentes y vestía ropa simple. Mateo entró gritando: «Mi abuela se está muriendo. ¡Ayuda!». La mujer dejó caer el libro que tenía en las manos. «¿Dónde está tu abuela, hijo?». «En la casa de madera, la casa rota, al final del huerto. No despierta». Mateo apenas podía hablar entre sollozos. «¿Cómo te llamas?». «Mateo. Yo soy la hermana Lucía». La monja ya estaba agarrando un botiquín de primeros auxilios de un gabinete. «Llévame con ella. Ahora». Subió a Mateo a una camioneta vieja del centro. El niño le dio indicaciones entre lágrimas. La hermana manejaba rápido, rezando en voz baja. Llegaron a la bodega en 10 minutos. La puerta estaba abierta. Hermana Lucía entró y vio a Soledad tirada en el catre, pálida como la muerte. Tocó su frente, fría. Revisó su pulso, débil pero presente. Levantó sus párpados, pupilas dilatadas. «Shock hipoglucémico», murmuró. Sacó un jugo de naranja del botiquín y le vertió un poco en la boca. «Traga, hija. Vamos». «Traga», Soledad tosió. El líquido azucarado entró. Hermana Lucía le dio más, despacio. Después de 2 minutos largos, Soledad parpadeó. Sus ojos se abrieron confusos. «¿Quién?». «Soy hermana Lucía».
Tu nieto me trajo. Estás muy enferma. Te vienes conmigo. No es petición, es orden. No puedo. Mi casa. Esto no es una casa. Esto es una tumba. Hermana Lucía llamó por teléfono a 2 voluntarios del centro. Llegaron en otra camioneta. Entre los 3 cargaron a Soledad. Mateo recogió la foto de bodas y el cuaderno de dibujos. Subieron a Soledad a la camioneta. Cuando salieron, Mateo miró hacia atrás una vez. La bodega se veía pequeña y triste bajo el sol de la mañana. No quería volver nunca. El centro comunitario era un edificio sencillo pintado de amarillo con un jardín lleno de flores. Adentro olía a comida y jabón limpio. Les dieron una habitación pequeña con 2 camas, sábanas limpias y una ventana con cortinas. Hermana Lucía trajo un plato de sopa de pollo. «Come despacio», le dijo a Soledad. Era la primera comida caliente en 8 días. Soledad lloró mientras comía. Esa noche, Mateo se durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Soledad lo miraba desde su cama, acariciándole el cabello. «Gracias, hermana», susurró. «No sé cómo pagarle. La ayuda de Dios no se cobra, hija». Hermana Lucía le puso una mano en el hombro. «Ahora descansa. Cuando estés mejor, vamos a hablar de lo que te hicieron tus hijos. Porque lo que te hicieron, Soledad, tiene nombre. Se llama despojo. Y es un crimen». Por primera vez en 8 días, Soledad sintió algo parecido a esperanza. Durante 5 días, Soledad descansó en el pequeño cuarto que hermana Lucía le había preparado en el 2º piso del Centro Comunitario San Martín de Porres. Las paredes encaladas olían a incienso y romero. Cada mañana, la religiosa le traía té de manzanilla con pan dulce, y cada tarde revisaba sus niveles de glucosa con un glucómetro digital que el doctor Paredes había donado. Mateo también estaba cambiando. Ya no dibujaba figuras oscuras. Ahora llenaba hojas con manzanas rojas y pájaros azules. Había empezado a jugar con otros niños del centro tímidamente, pero jugaba. Una tarde, mientras Soledad pelaba papas para la cena comunitaria, el niño se acercó y susurró: «Abuela, ¿ya no vamos a volver a esa casa fea?» Soledad sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, mi amor, pero donde sea que estemos, estaremos juntos». Hermana Lucía les había explicado que estaba investigando con un abogado amigo suyo. Doña Sole le había dicho con su voz firme pero cálida: «Lo que le hicieron sus hijos se llama despojo. Es un delito. Pero necesitamos pruebas, documentos, testigos, algo que demuestre que usted fue engañada». Soledad había asentido sin mucha esperanza. Los papeles que firmó estaban en manos de Jorge. Ella no tenía nada. Era una mujer indocumentada, sin estudios, sin poder. ¿Qué podía hacer contra 2 hombres con escrituras legales? La noche del 5.º día, Soledad soñó con Tomás. No era como los sueños confusos que solía tener fragmentos de memorias mezclados con ansiedades. Este sueño era cristalino, tan real que podía oler el sudor de su marido después de un día en el huerto, ver cada arruga alrededor de sus ojos café. Estaban de pie en medio del huerto de manzanos, pero los árboles estaban en flor, aunque era invierno. Tomás la miraba con esa expresión que ponía cuando quería decirle algo importante, pero no sabía cómo empezar. «Soledad», le dijo en mam, su lengua materna, que rara vez hablaban ya. «No los dejé desprotegidos». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella en el mismo idioma. Tomás señaló hacia el suelo. «Bajo las tablas. Todo está bajo las tablas». «¿Bajo qué tablas?». Su esposo sonrió con ternura. «La bodega, donde guardábamos las herramientas viejas. Bajo las tablas del rincón norte, donde siempre se metían los ratones. Ahí está todo lo que necesitas. Yo lo puse ahí para protegerte, para que nunca estuvieras sola».
Soledad sintió lágrimas calientes en las mejillas. Tomás, te extraño tanto. No llores, mi vida. Lucha, busca bajo las tablas. Y cuida a Mateo. Él es tu victoria, ¿entiendes? Él es por quien luchas ahora. El viento comenzó a soplar entre los manzanos. Las flores blancas volaban como nieve. La voz de Tomás se hacía más lejana. Bajo las tablas, bajo las tablas. Soledad despertó con el corazón acelerado. Afuera, el viento golpeaba las ventanas del centro. Se asomó, el cielo estaba negro, cargado de nubes de tormenta. Un relámpago iluminó el valle. Corrió al cuarto de Hermana Lucía y tocó la puerta. La religiosa abrió en camisón, alarmada. «Doña Sole, ¿qué pasó?» «Hermana, tuve un sueño. Mi esposo me habló, me dijo que hay algo bajo las tablas de la bodega, algo que él dejó para protegerme». Hermana Lucía la estudió con atención. No había burla ni escepticismo en su mirada. Después de 30 años trabajando con comunidades indígenas, había aprendido a respetar los sueños, las señales, las voces de los que ya no están. «¿Estás segura de lo que vio?» «Tan segura como que estoy parada aquí». La monja asintió lentamente. «Entonces mañana, en cuanto amanezca, volvemos a esa bodega y buscamos». Afuera, el primer trueno sacudió el cielo. El amanecer nunca llegó. A las 6 de la mañana, el cielo seguía negro como medianoche. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente estalló con furia, relámpagos rasgando el horizonte, truenos sacudiendo las ventanas del centro comunitario. «Doña Sole, deberíamos esperar», sugirió Hermana Lucía mientras se ponía su impermeable azul marino. Pero sus ojos decían lo contrario. Ambas sabían que no podían esperar. Si había algo bajo esas tablas, tenían que encontrarlo ahora, antes de que Jorge descubriera que Soledad había vuelto. Mateo apareció en la puerta de la cocina, descalzo, con su chamarra roja puesta sobre el pijama. «Yo voy con ustedes». «No, mi amor, es peligroso, yo voy». Su voz era firme, sin súplica ni miedo. Soledad vio en sus ojos algo que no había visto desde que cruzaron la frontera: determinación. Hermana Lucía le puso una mano en el hombro al niño. «Entonces, vamos los tres. Pero te quedas cerca de mí, ¿entendido?» El camino de tierra hacia el huerto se había convertido en un río de lodo. La camioneta vieja del centro patinaba cada pocos metros. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia hipnótica. Cuando llegaron a la propiedad, Soledad sintió que el estómago se le contraía. Las luces de la casa principal estaban apagadas. Jorge y su familia no estaban. La bodega los esperaba como una herida abierta. El techo de lámina tenía ahora 2 agujeros enormes. El agua caía en cascadas dentro de la estructura, convirtiendo el piso de tierra en un pantano. «Dios mío». Hermana Lucía se persignó al ver las condiciones. «Doña Sole, ¿en esto la obligaron a vivir?» Soledad no respondió. Caminó directamente hacia el rincón norte, donde en su sueño Tomás le había señalado. El agua le llegaba a los tobillos. Mateo la seguía, aferrándose a su falda. Las tablas de madera del piso estaban hinchadas por la humedad. Soledad se arrodilló, ignorando el frío del agua, y comenzó a tantear con las manos. Una de las tablas se movió bajo su presión. «Aquí, hermana, aquí está suelta». Hermana Lucía se arrodilló a su lado. Ambas tiraron de la tabla. La madera podrida cedió con un crujido húmedo. Debajo había tierra negra, empapada, pero claramente removida en algún momento del pasado. «Necesitamos algo para cavar», dijo la monja, mirando alrededor. Mateo corrió hacia un rincón y volvió con una pala oxidada. Comenzaron a cavar. La tierra se deshacía fácilmente bajo la lluvia. 10 centímetros,
20, 30. Los dedos de Soledad sangraban, pero no se detuvo. Un ruido en la entrada las hizo congelarse. ¿Quién anda ahí? Soledad reconoció la voz de inmediato. Don Armando González, el vecino que la había visto arrastrarse sedienta, se asomaba bajo la lluvia con una linterna en la mano. Don Armando, comenzó Soledad. El anciano entró lentamente, mirando el agujero en el piso. Su rostro estaba tenso, luchando con algo interno. Finalmente habló, con voz quebrada. Yo lo vi. Hace como 12 años. Una noche, vi a don Tomás aquí con una lámpara, cavando justo en ese rincón. Le pregunté qué hacía y me dijo, Armando, si algún día me pasa algo y mis hijos no cuidan a Soledad, júrele que le dirá que busque bajo las tablas. Yo le juré. Pero cuando él murió, cuando vi lo que Jorge y Rubén le hicieron a usted, tuve miedo. Soy un cobarde. Lágrimas corrían por las mejillas del anciano, mezclándose con la lluvia. Hermana Lucía se puso de pie y le extendió la pala. Entonces, ayúdenos ahora. Nunca es tarde para cumplir una promesa. Don Armando tomó la pala con manos temblorosas. Cavó con fuerza renovada. 10 paladas después, el metal golpeó algo sólido. Ahí hay algo. Entre los tres, Soledad, hermana Lucía y don Armando sacaron del lodo una caja de metal del tamaño de una maleta pequeña. Estaba sellada con candado y envuelta en plástico industrial negro. El óxido apenas había tocado la superficie. Tomás la había protegido bien. Mateo tocó la caja con reverencia. Abuela, ¿qué hay adentro? Soledad abrazó la caja contra su pecho, sintiendo su peso, sintiendo la presencia de su esposo en ese metal frío. Afuera, un relámpago iluminó el huerto entero como si fuera de día. No lo sé, mi amor, susurró, pero tu abuelo lo dejó aquí para salvarnos. Hermana Lucía miró hacia la casa principal, todavía oscura. Tenemos que irnos, ahora. Cargaron la caja hacia la camioneta mientras la tormenta rugía. Soledad miró una última vez hacia el huerto de manzanos que había cuidado durante 30 años. Pronto sabría qué secreto había guardado Tomás bajo la tierra. Pronto sabría si todavía tenía una oportunidad de pelear. La caja de metal descansaba sobre la mesa de madera de la cocina del Centro Comunitario San Martín de Porres. Aún tenía manchas de barro seco en las esquinas. Soledad no podía dejar de mirarla, como si en cualquier momento fuera a desaparecer. Hermana Lucía había servido café para todos, pero las tazas permanecían intactas. Mateo se sentó junto a su abuela, con los ojos muy abiertos. Don Armando permanecía de pie cerca de la puerta, como si no se sintiera con derecho a estar ahí. Don Armando, dijo hermana Lucía con voz firme, pero amable. Necesitamos sus herramientas. El anciano sacó unos alicates oxidados de su bolsa de lona. Se acercó a la mesa con pasos lentos. El candado resistió el primer intento y el segundo. Al tercero, el metal viejo cedió con un chasquido que resonó en el silencio de la cocina. Soledad extendió las manos hacia la tapa, pero se quedó paralizada. ¿Y si no hay nada? ¿Y si Tomás solo guardó recuerdos viejos sin importancia? Hermana Lucía cubrió las manos arrugadas de Soledad con las suyas. Doña Sole, un hombre no entierra algo bajo el piso de una bodega si no es importante. Ábrala. Juntas levantaron la tapa. El interior estaba perfectamente organizado. Todo envuelto en plástico industrial grueso y transparente, sellado con cinta adhesiva plateada. Después de 12 años enterrado, ni una gota de humedad había penetrado. Tomás había protegido estos documentos como si fueran oro. Hermana Lucía tomó el primer paquete y comenzó a desenvolverlo con movimientos precisos. Voy a fotografiar cada papel antes de leerlo, explicó mientras sacaba su celular. Si esto llega a un juzgado,
Necesitamos prueba de que todo estaba aquí, intacto y auténtico. El primer documento era una escritura pública con sellos oficiales. Hermana Lucía comenzó a leer despacio. Notaría Pública, número 15, del distrito de Atlixco, Puebla. Escritura 2847. Con fecha 14 de marzo de 1998, comparecen los ciudadanos Tomás Vázquez López y Soledad Shicum de Vázquez, quienes manifiestan adquirir en régimen de copropiedad al 50% cada uno. La voz de hermana Lucía se apagó. Miró a Soledad con una expresión que mezclaba incredulidad y furia contenida. Doña Sole, ¿usted sabía que es copropietaria legal desde el día que compraron este terreno? Soledad negó con la cabeza, confundida. Tomás siempre decía que era nuestra tierra, pero los papeles... Yo nunca vi papeles con mi nombre, porque están aquí. Su nombre está aquí, registrado legalmente. Hermana Lucía dejó el documento sobre la mesa. Esto significa que Jorge y Rubén no podían venderle su parte del terreno. La mitad ya era legalmente suya. Lo que le hicieron firmar fue un fraude. Mateo jaló la manga de su abuela. ¿Eso significa que los tíos son mentirosos? Soledad no pudo responder. Hermana Lucía continuó sacando documentos, certificados de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, recibos antiguos de compra de árboles frutales. Cada papel era una pieza más del rompecabezas que Tomás había armado para protegerla. Entonces, hermana Lucía sacó un documento diferente, papel oficial con el escudo del gobierno federal. Tarjeta de residente permanente, leyó lentamente. Emitida por el Instituto Nacional de Migración en octubre de 2005. Titular, Soledad Shicum de Vázquez. Vigente. Renovación automática cada 10 años. El silencio fue absoluto. Doña Sole, susurró hermana Lucía, usted no es indocumentada. No lo ha sido en 20 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Soledad. Tomás dijo que iba a arreglar papeles, pero después nunca me los mostró. Yo pensé que el trámite había fallado, que nos habían rechazado. Don Armando dio un paso al frente. Su voz salió ronca. Hermana, yo necesito hacer una declaración oficial. Escriba esto. Yo, Armando González Ruiz, con domicilio en Ejido La Cantera, testifico que en el año 2012, en el mes de junio, vi personalmente al señor Tomás Vázquez enterrar esta caja en la bodega de herramientas. Él me dijo, Armando, si algo me pasa y mis hijos traicionan a Soledad, júrele que le dirá que busque bajo las tablas. Yo le di mi palabra y fallé, pero hoy cumplo. Hermana Lucía escribió cada palabra. Don Armando firmó con mano temblorosa. La monja agregó su propia firma como testigo. Soledad metió la mano en la caja una última vez. En el fondo había un sobre manila cerrado con cera roja. La letra de Tomás decía, para Soledad lo que cambiará todo. Sus dedos tocaron el sello de cera. Hermana Lucía esperó en silencio. Finalmente, Soledad rompió el sello y sacó 3 hojas escritas a mano. La primera línea decía, mi Soledad amada, si lees esto es porque Jorge y Rubén olvidaron quiénes son. Pero yo no te dejé sola. Además de estos papeles, hay algo más, algo que ellos nunca imaginaron. Soledad alisó las 3 hojas sobre la mesa. La letra de Tomás era irregular. Él había aprendido a escribir ya adulto, en clases nocturnas del Ejido. Cada palabra le había costado esfuerzo. Hermana Lucía se sentó a su lado. Don Armando y Mateo esperaban en silencio. Soledad comenzó a leer en voz alta, con voz temblorosa. Mi Soledad amada, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que Jorge y Rubén te traicionaron. Perdónalos si puedes, pero primero pelea. Porque yo no te dejé indefensa.
Hace 5 años, cuando Jorge empezó a beber y Rubén empezó a hablar de vender la tierra para invertir en la ciudad, supe lo que iba a pasar. Los vi cambiar. Vi cómo dejaron de venir a visitarnos. Vi cómo miraban el huerto no con amor, sino con codicia. Por eso hice 3 cosas. Primero, registré la propiedad a nombre de ambos desde el principio. Tú eres copropietaria legal. Siempre lo has sido. Ellos no pueden venderte lo que ya es tuyo. Segundo, arreglé tu situación migratoria. Eres residente permanente desde 2005. Nadie puede amenazarte con deportación. Nadie puede echarte de este país, que es tu hogar, hace 30 años. Tercero, le pedí a Armando González que fuera testigo. Él vio cuando enterré esta caja. Él tiene que decir la verdad cuando llegue el momento. Armando, si estás leyendo esto, cumple tu palabra. Don Armando se cubrió el rostro con las manos. Ya cumplí, don Tomás. Ya cumplí. Soledad continuó leyendo. Pero hay algo más. Algo que nuestros hijos nunca supieron, porque tú y yo decidimos no decirles para que no hubiera celos ni resentimientos. Mateo, cuando tu nieto nació en ese hospital de Puebla hace 7 años, yo estuve ahí. Tú estabas cuidando a su mamá enferma en Guatemala. Yo fui quien registró al niño. Y lo registré aquí, en México, con acta de nacimiento mexicana. Mateo Sebastián López Shicum. Nacido el 3 de agosto de 2017, en el Hospital General de Atlixco, Puebla. Nacionalidad mexicana. Tu nieto es ciudadano de este país. Tiene todos los derechos, educación, salud, herencia. Nadie puede deportarlo. Nadie puede quitarle lo que es suyo por derecho de nacimiento. El acta original está en esta caja, en el sobre azul. Soledad dejó de leer. Sus manos temblaban tanto que el papel se agitaba. Hermana Lucía buscó en la caja y encontró un sobre azul. Adentro, el acta de nacimiento oficial con sellos del registro civil. Mateo se acercó. Abuela, ¿qué significa? Soledad lo abrazó con fuerza. Significa que eres mexicano, mi amor. Significa que nadie puede echarte. Significa que esta tierra también es tuya. El niño tocó el papel con reverencia. ¿Mi abuelo hizo esto? Sí. Tu abuelo te protegió antes de que nadie pudiera hacerte daño. Soledad volvió a las últimas líneas de la carta. Soledad, sé que estás asustada. Sé que piensas que una mujer indígena sin estudios no puede pelear contra sus propios hijos. Pero estás equivocada. Eres más fuerte de lo que crees. Cruzaste fronteras. Aprendiste un idioma nuevo. Construiste un hogar en tierra extraña. Sobreviviste a perder a tu hija. Y ahora estás criando a su hijo con un amor que él nunca olvidará. Pelea, mi vida. Pelea por Mateo. Pelea por la tierra que sembramos juntos. Pelea por tu dignidad. No lo hagas por venganza. Hazlo por justicia. Siempre estaré contigo, en cada manzano, en cada amanecer, en cada vez que Mateo sonría, con todo mi amor eterno, Tomás. El silencio que siguió fue profundo. Hermana Lucía tenía lágrimas en los ojos. Don Armando se había quitado el sombrero y lo sostenía contra el pecho. Soledad dobló la carta con cuidado. Cuando levantó la vista, su rostro había cambiado. Ya no era el de una mujer vencida, era el de una guerrera que acababa de descubrir sus armas. Hermana Lucía, dijo con voz firme, mañana a primera hora necesito que me presente con su abogado amigo. Voy a recuperar mi tierra. Voy a recuperar la herencia de Mateo. Y voy a enseñarles a Jorge y Rubén que su madre no está muerta. Hermana Lucía sonrió. Mañana a las 8, doña Sole. Yo la llevo. Mateo jaló la manga de su abuela. ¿Vamos a ganar, abuela? Soledad lo miró con una certeza que no había sentido en meses. Sí, mi amor. Vamos a ganar.
porque tu abuelo nos dio todo lo que necesitamos, y porque ahora sé que nunca estuvimos solos. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a romper la oscuridad.